El sonido más aterrador en un hospital no es el grito de dolor, ni el llanto de una familia que recibe malas noticias. El sonido más aterrador es el silencio agudo, ese pitido constante y monocorde que anuncia que una línea de vida se ha vuelto plana. Pero para Mateo, esa tarde de martes, el sonido que quebró su mundo no vino de una máquina, sino de unos tacones de aguja golpeando el suelo de linóleo con la precisión de un verdugo acercándose al cadalso. Mateo no lo escuchó venir. Estaba sumergido en ese sueño profundo y traicionero que solo conocen los padres desesperados, con la cabeza apoyada en el borde de una cama de metal y la mano derecha, callosa y manchada de grasa, envolviendo los dedos pequeños y fríos de su hijo Leo. Leo, de 7 años, dormía con la ayuda de un respirador que zumbaba rítmicamente, un aparato viejo que Mateo había tenido que calibrar manualmente 3 veces durante la madrugada, porque el sensor de presión fallaba. Mateo no era médico, era técnico de mantenimiento. El hombre que arreglaba lo que el presupuesto del hospital ya no cubría. Y en ese momento, vencido por 30 horas sin dormir, cometió el pecado capital a los ojos de la nueva administración. Cerró los ojos en horario laboral. La voz que lo despertó no fue fuerte, fue gélida. Una orden seca que cortó el aire estéril de la habitación 304. Le preguntaron qué creía que estaba haciendo. Mateo se incorporó de golpe, desorientado, con el corazón galopando en el pecho, y se encontró de frente con los ojos grises de Victoria Valdés. Ella no lo miraba como se mira a un padre cansado. Lo miraba como quien encuentra una mancha de suciedad en una camisa de seda inmaculada. Victoria, la nueva directora general, la mujer que había llegado para limpiar las finanzas del Hospital Metropolitano de San Judas, estaba de pie junto a la cama, flanqueada por 2 asistentes nerviosos y la jefa de enfermeras, que bajaba la mirada incapaz de sostener la tensión. Mateo intentó ponerse de pie, alisándose el uniforme gris arrugado, balbuceando una disculpa, tratando de explicar que solo había descansado los ojos 1 minuto mientras vigilaba la saturación de oxígeno de Leo. Pero ella no le dio tiempo. Con una calma que daba miedo, Victoria señaló el reloj de pared. Eran las 10:15 de la mañana. Horario de servicio. Ella le dijo que el hospital no era un hotel, ni una guardería para empleados incompetentes. Le dijo que robar tiempo a la empresa era tan grave como robar suministros. Mateo sintió que la sangre se le subía a la cara. Una mezcla de vergüenza y pánico. No por él, sino por Leo. Intentó explicarle, con la voz quebrada, que la válvula del oxígeno estaba fallando, que él se había quedado allí no para dormir, sino para asegurarse de que su hijo no dejara de respirar si la máquina se detenía. Le dijo que había pasado la noche ajustando la presión manualmente, con un destornillador porque los repuestos que habían pedido hacía meses nunca llegaron. Pero Victoria no escuchaba razones técnicas, solo veía insubordinación. Para ella, ese hombre con olor a aceite y ojeras profundas era el símbolo de todo lo que estaba mal en el hospital. La falta de disciplina, las excepciones, el sentimentalismo que arruinaba los balances. Sin levantar la voz, dictó la sentencia. Estaba despedido. Y no solo eso. Como ya no era empleado, perdía el derecho a estar en las áreas restringidas fuera del horario de visitas estricto. La brutalidad de esa orden dejó la habitación en un silencio absoluto, solo roto por el silbido del respirador de Leo. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Perder el trabajo era una catástrofe, sí. Vivía al día, con deudas que le llegaban al cuello, pero perder el acceso irrestricto a Leo, no poder entrar a verlo en la madrugada cuando el niño tenía miedo. Eso era una condena de muerte en vida. Mateo, un hombre que había cargado calderas hirviendo y reparado tuberías en medio de inundaciones sin quejarse, sintió que las lágrimas de impotencia le quemaban los ojos. Suplicó. No le importó su dignidad. Le pidió por favor. Le dijo que haría turnos dobles gratis, que limpiaría los pisos si hacía falta, pero que no lo sacara de al lado de su hijo. Las enfermeras, que conocían a Mateo, que sabían que él era el alma invisible del edificio, miraron a Victoria esperando un gesto de humanidad. Pero Victoria Valdés no había llegado a la cima de la torre de cristal mostrando piedad. Ella creía firmemente que la emoción era el enemigo de la eficiencia,
Miró a Mateo y le dijo que recogiera sus cosas y que seguridad lo escoltaría a la salida. Y entonces se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí el eco de sus tacones y un padre destrozado. Lo que Victoria no sabía en ese momento, mientras caminaba por el pasillo revisando correos en su teléfono para bloquear la incomodidad de lo que acababa de hacer, es que no solo había despedido a un técnico, había despedido al único hombre que conocía los secretos de ese edificio moribundo. El Hospital Metropolitano de San Judas era una bestia vieja y enferma, un laberinto de cables pelados y tuberías oxidadas, que se mantenía en pie no por la ingeniería, sino por la terquedad y el ingenio de Mateo. Él conocía el temperamento de la caldera del sótano. Sabía exactamente dónde golpear el generador auxiliar para que arrancara en los días de lluvia. Y entendía el idioma de las cañerías que gemían antes de romperse. Mateo era, para los niños de oncología y pediatría, el mago. No porque hiciera trucos con cartas, sino porque con un trozo de alambre, 2 pilas viejas y un motor de juguete roto, podía construir un robot que caminaba, o un carrusel en miniatura que hacía olvidar el dolor de la quimioterapia. Victoria acababa de echar a la calle al guardián del castillo, y la tormenta que se avecinaba no tendría piedad con ninguno de los dos. La salida de Mateo fue un espectáculo lamentable que nadie en el personal olvidaría. 2 guardias de seguridad, hombres que habían compartido café con Mateo 1000 veces y que lo miraban con ojos de disculpa, lo acompañaron hasta la puerta giratoria. Mateo llevaba una caja de cartón con sus pocas pertenencias. Una taza astillada con un dibujo que Leo le había hecho. Un juego de destornilladores de precisión que eran de su propiedad, y una foto enmarcada de su esposa, sonriendo el día de su boda, ajena al destino cruel que la esperaba en la sala de partos años después. Al cruzar las puertas automáticas, el aire caliente y húmedo de la ciudad lo golpeó. Era mediodía. El sol estaba alto y el tráfico rugía, indiferente a su tragedia. Mateo se detuvo en la acera, apretando la caja contra su pecho, y miró hacia arriba, hacia el tercer piso, donde la ventana de la habitación 304 estaba cerrada. Sabía que Leo probablemente despertaría pronto y preguntaría por papá. Y papá no estaría allí para contarle el final del cuento sobre el caballero que luchaba contra dragones de humo. La rabia empezó a reemplazar al dolor. Una rabia sorda, caliente, que le subía desde el estómago. ¿Cómo era posible que una persona pudiera tener tanto poder sobre la vida de otra? ¿Cómo podía esa mujer, con su traje de 3 piezas que costaba más de lo que él ganaba en un año, decidir quién tenía derecho a cuidar a su hijo? Mateo pensó en todo lo que había sacrificado, las comidas que se saltaba para comprar los medicamentos que el seguro no cubría completamente, las noches durmiendo en esa silla de plástico que le había destrozado la espalda, su apartamento, un cuarto húmedo en la periferia, donde solo iba a ducharse y cambiarse de ropa, porque su verdadera casa era esa silla junto a Leo. Y ahora, estaba fuera, expulsado como un perro callejero. Se sentó en el bordillo de la acera, con la cabeza entre las manos, mientras la gente pasaba a su alrededor esquivándolo. ¿Qué iba a hacer ahora? Sin sueldo, sin seguro médico. La realidad de la deuda hospitalaria se le vino encima como una losa de concreto. Mientras tanto, en la oficina de la dirección, en el último piso con vista panorámica a la ciudad, Victoria Valdés se servía un vaso de agua con gas. Sus manos no temblaban. Se había entrenado para esto. Desde que su padre murió y la junta directiva la puso a prueba, ella sabía que tenía que ser de acero. La dama de hielo. Así la llamaban a sus espaldas. Ella lo sabía, y lo aceptaba. El hielo es limpio. El hielo conserva. El hielo no se corrompe. Se sentó en su sillón de cuero ergonómico y miró la pantalla de su ordenador. Las cifras estaban en rojo brillante. El hospital perdía dinero cada minuto. El ala de caridad, donde estaba el hijo de ese técnico, era un agujero negro de recursos. Victoria suspiró, masajeándose las sienes. No era que no tuviera corazón, se decía a sí misma. Era que tenía una responsabilidad. Si el hospital quebraba, no solo ese niño se quedaría sin atención, sino miles más. Tenía que amputar la pierna para salvar al paciente. Esa era su lógica. Pero cuando cerró los ojos por un segundo, la imagen de Mateo suplicando, con esa desesperación cruda en la mirada, se le apareció detrás de los párpados. Había algo en los ojos de ese hombre
que la había perturbado profundamente. No era solo miedo. Era una devoción absoluta, una capacidad de amar que a ella le resultaba ajena, casi ofensiva. Victoria miró su reflejo en el monitor apagado. Vio a una mujer exitosa, hermosa, poderosa y completamente sola. Su vida era una agenda llena de reuniones y una casa vacía que parecía un museo. Hacía años, un accidente de coche le había arrebatado a su prometido, y con él, la posibilidad de ser madre. Su útero era, según los médicos, hostil, un terreno yermo. Victoria había enterrado ese dolor bajo capas de trabajo y ambición. Se había convencido de que el amor era una variable incontrolable, un riesgo de mercado que no valía la pena correr. Ver a Mateo, un hombre que no tenía nada pero que amaba tanto, le había provocado una envidia ácida que no quería reconocer. Por eso lo había despedido con tanta facilidad. Porque su presencia era un espejo de todo lo que ella no tenía. Pero el destino, o tal vez la simple justicia poética de las máquinas viejas, no tardó en responder. Apenas 3 horas después del despido de Mateo, el sistema de aire acondicionado central del ala este comenzó a emitir un ruido extraño, un traqueteo metálico que vibraba en las paredes. Las enfermeras llamaron a mantenimiento. Enviaron al nuevo supervisor, un hombre contratado por Victoria, eficiente en los papeles pero inútil con las manos, que llegó con su tableta y sus manuales. Revisó los termostatos, reinició el sistema digital y declaró que todo estaba en orden. Pero el ruido persistía, y entonces, el aire dejó de salir frío. En pleno verano, con las ventanas selladas, la temperatura en las habitaciones comenzó a subir rápidamente. Los pacientes se quejaban, los monitores se sobrecalentaban. Victoria recibió la llamada en su oficina. «Soluciónenlo», ordenó. «Llamen a una empresa externa si es necesario». La empresa externa llegó 2 horas después. Cobraban tarifa de urgencia, 3 veces más de lo que ganaba Mateo en un mes. 2 técnicos con uniformes impecables abrieron los paneles del techo, conectaron ordenadores de diagnóstico y, después de 1 hora, dijeron que el sistema era obsoleto y que necesitaban importar una pieza de Alemania que tardaría 3 semanas en llegar. «No podemos esperar 3 semanas», gritó Victoria, perdiendo la compostura por primera vez en el día. Bajó ella misma a la sala de máquinas, con sus tacones resonando en las escaleras de metal. El calor allí abajo era insoportable. Vio a los técnicos externos encogiéndose de hombros. «Es chatarra, señora. Hay que cambiar todo el sistema de refrigeración. Costará $500,000». Victoria sintió un golpe en el estómago. $500,000. Eso destrozaría su presupuesto trimestral. «¿Nadie sabe cómo hacer un puente? ¿Un arreglo temporal?», preguntó desesperada. El jefe de mantenimiento, un hombre mayor que había visto crecer a Mateo, la miró con una mezcla de lástima y reproche. El único que sabía cómo engañar a este compresor era Mateo, señora directora. Él le tenía el truco. Usaba una correa de ventilador de coche y un bypass manual que él mismo inventó. Nosotros no sabemos cómo lo hacía. El nombre de Mateo quedó flotando en el aire caliente y denso del sótano. Victoria apretó los dientes. No iba a ceder. No iba a llamar a ese hombre. «Busquen otra solución», dijo, y salió de allí, sintiendo que el sudor le pegaba la blusa de seda a la espalda. Esa noche, Mateo no se fue a su cuarto alquilado. No podía alejarse tanto de Leo. Aparcó su viejo coche, un sedán oxidado del año 90, en la calle lateral del hospital, desde donde podía ver las luces de la planta de pediatría. Se acomodó en el asiento del conductor, que tenía los resortes vencidos, y comió un sándwich frío que había comprado en una gasolinera. La humillación del día seguía ardiendo, pero ahora se mezclaba con una preocupación práctica. Necesitaba dinero. Ya. Mañana mismo tendría que buscar trabajo en alguna obra, cargando sacos de cemento o mezclando arena. Sus manos servían para eso. Siempre habían servido para trabajar duro. Sacó de su bolsillo el último dibujo que Leo le había dado antes de quedarse dormido la noche anterior. Era un dibujo hecho con ceras de colores. Mostraba un castillo gris con muchas ventanas, el hospital, y un dragón verde que intentaba entrar. En la torre más alta, había una figura femenina. Leo la había dibujado con un vestido azul y una corona de hielo. Pero curiosamente, no tenía cara de mala.
Estaba sosteniendo una espada, protegiendo el castillo del dragón. Mateo sonrió con tristeza. Leo tenía esa capacidad de ver bondad donde no la había. Seguramente había visto a Victoria alguna vez en los pasillos, con sus trajes elegantes, y en su imaginación infantil la había convertido en una reina protectora. Si supieras, hijo, murmuró Mateo, acariciando el papel arrugado. Si supieras que la reina de hielo nos acaba de desterrar. La lluvia comenzó a caer, golpeando el techo del coche como si fueran piedras. Mateo se acurrucó bajo una manta vieja que guardaba en el maletero, intentando dormir, con la vista fija en esa ventana iluminada del tercer piso. Se preguntó si Leo tendría frío. Se preguntó si la enfermera del turno de noche se acordaría de arroparlo bien, como él lo hacía. Dentro del hospital, el caos empezaba a gestarse silenciosamente. Sin Mateo para purgar las calderas antes de la medianoche, la presión del agua caliente comenzó a fluctuar. En la planta de Victoria, las luces parpadearon 2 veces. Ella seguía en su oficina, revisando expedientes, buscando dónde más recortar gastos para compensar la factura de la reparación del aire acondicionado. Estaba sola. El edificio crujía con el viento y la lluvia. Se sentía como si el hospital estuviera vivo y estuviera enfadado. Victoria se levantó y se acercó al gran ventanal. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces difusas por la tormenta. Miró hacia abajo, hacia la calle oscura que bordeaba el edificio. Allí, bajo la luz amarillenta de una farola, vio un coche viejo aparcado. Pudo distinguir una silueta en el asiento del conductor. Algo en su interior le dijo que era él. ¿Qué clase de hombre duerme en su coche bajo la lluvia frente al lugar que lo acaba de despedir? La pregunta la incomodó. Debería llamar a la policía, pensó. Debería reportar un vehículo sospechoso. Era lo correcto según el protocolo de seguridad. Pero su mano se detuvo sobre el teléfono. Recordó la mirada de Mateo. No me quite esto, había dicho. No hablaba del sueldo. Hablaba de la cercanía. Victoria retiró la mano. Por primera vez en mucho tiempo, una grieta se abrió en su armadura. Se sentó de nuevo, pero ya no pudo concentrarse en los números. La imagen del hombre bajo la lluvia y el niño conectado a las máquinas 3 pisos más abajo la perseguía. ¿Y si ella era el monstruo de esta historia? Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento. No. Ella era la salvadora. Ella estaba salvando el hospital. Los sentimientos eran debilidad, y ella no podía permitirse ser débil. Al día siguiente, la realidad golpeó con más fuerza. Mateo consiguió trabajo como peón de albañil en una construcción a 3 calles del hospital. Era un trabajo brutal, físico, bajo el sol y el polvo, cargando ladrillos y paleando mezcla. Sus manos de mago, acostumbradas a la precisión de los mecanismos pequeños, ahora sangraban por el roce áspero del cemento. Pero lo aceptó sin chistar. Cada hora de descanso, corría al hospital, se lavaba la cara y las manos en un baño público de la entrada, se ponía una camisa limpia que guardaba en el coche, y entraba en el horario de visitas estricto, de 1 a 2 de la tarde. Solo 1 hora. Cuando entró en la habitación de Leo ese primer día después del despido, el niño estaba despierto, pálido, con los ojos hundidos. ¿Por qué no estuviste anoche, papá?, preguntó con esa vocecita débil que a Mateo le partía el alma. ¿Se rompió el coche otra vez? Mateo tuvo que tragar saliva, forzar una sonrisa y mentir. Sí, campeón, el coche. Y además, papá tiene un nuevo trabajo súper secreto. Estoy construyendo un rascacielos para gigantes. Leo abrió los ojos con asombro. Mateo le contó historias fantásticas durante 55 minutos, sosteniendo su mano, absorbiendo cada segundo. Cuando la enfermera entró para decirle que el horario de visitas había terminado, Mateo sintió que le arrancaban un pedazo de piel. Besó la frente de Leo. Prometió volver al día siguiente y salió caminando con la cabeza alta, aunque por dentro estaba de rodillas. Al salir al pasillo, se cruzó con Victoria. Ella venía con una comitiva de médicos, discutiendo sobre presupuestos de farmacia. Se detuvieron. El pasillo se quedó en silencio. Mateo, con la ropa de obrero, las botas llenas de polvo de la construcción y la mirada cansada pero digna. Victoria, impecable,
perfumada, poderosa. Se miraron. No se dijeron nada. Pero en ese cruce de miradas hubo una electricidad estática, una tensión que hizo que los médicos se miraran entre ellos incómodos. Victoria vio el polvo en las pestañas de Mateo, vio el cansancio extremo, y vio que, a pesar de todo lo que ella le había hecho, él estaba allí, cumpliendo su promesa. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no era lástima, sino una especie de respeto reacio. Él no bajó la mirada esta vez. La sostuvo un segundo más de lo necesario, como diciéndole: «Puedes quitarme el sueldo, pero no puedes quitarme a mi hijo». Y luego siguió caminando hacia la salida. Esa tarde, el sistema de esterilización de los quirófanos falló. Una luz roja de alarma se encendió en el panel de control central. Los cirujanos estaban furiosos. Tenían operaciones programadas que no podían retrasarse. Victoria bajó al área técnica. El hedor a quemado era evidente. «¿Qué pasa ahora?», exigió saber. El jefe de mantenimiento estaba sudando. «Se ha quemado la placa base del autoclave principal, señora. Es un modelo descatalogado. No hay repuestos». Victoria sintió que el pánico le arañaba la garganta. Si cerraban los quirófanos, el hospital perdería millones en demandas y traslados. «¿Qué hacemos?», preguntó. El hombre dudó. Miró a sus compañeros y luego susurró. Mateo sabía cómo puentear estos circuitos. Él recableó el autoclave auxiliar el año pasado con piezas de un microondas y funcionó perfecto. Victoria cerró los ojos. Otra vez ese nombre. El universo parecía estar conspirando para humillarla. Tenía dos opciones: mantener su orgullo y cancelar las cirugías, enfrentando la ruina y el escándalo, o tragarse su soberbia y buscar al hombre que había echado a la calle como a un delincuente. Miró los rostros de los médicos, esperando una solución mágica. No la había. La única magia disponible venía de unas manos llenas de grasa que ahora estaban cargando ladrillos bajo el sol. «¿Dónde está?», preguntó Victoria con la voz tensa. «¿Quién, señora?», preguntó el jefe de mantenimiento, haciéndose el tonto. «Sabes perfectamente quién, Mateo. ¿Dónde puedo encontrarlo?». La respuesta la llevó esa misma tarde, al terminar su jornada, a la obra en construcción. Victoria Valdés, con su coche de lujo negro y sus zapatos de diseño, aparcó frente a una estructura de hormigón a medio terminar, rodeada de polvo y ruido. Bajó la ventanilla. Lo vio a lo lejos. Mateo estaba cargando una viga de acero con otro hombre, los músculos del cuello tensos por el esfuerzo, la camiseta empapada de sudor. Parecía agotado, al límite de sus fuerzas. Victoria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo ella allí? ¿Iba a pedirle ayuda? ¿Iba a ofrecerle dinero? ¿Cómo se le pide un favor al hombre al que has destruido la vida? En ese momento, Mateo soltó la carga, se secó la frente con el antebrazo y se giró. Sus ojos se encontraron con el coche negro. La reconoció al instante. Se quedó quieto, respirando con dificultad, mirándola a través de la distancia y el polvo. No se acercó. Se quedó allí, esperando, con esa dignidad silenciosa que a Victoria le resultaba tan irritante y tan fascinante a la vez. Ella sabía que él no iba a venir a ella. Si quería algo, tendría que bajar a su terreno. Tendría que ensuciarse los zapatos. Victoria abrió la puerta del coche. El aire estaba lleno de polvo de cemento que se le pegaba a la garganta. Dio un paso, luego otro. Caminó hacia él entre los escombros, sintiéndose observada por los otros obreros que silbaban y murmuraban. Pero ella solo tenía ojos para Mateo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver las nuevas heridas en sus manos. Pudo ver la sombra de la barba y la tristeza infinita en su mirada. «Necesitamos hablar», dijo ella, tratando de mantener su tono de autoridad, aunque le salió más débil de lo que pretendía. Mateo la miró. Se quitó los guantes de trabajo despacio, sacudiendo el polvo. «No tengo nada que hablar con usted, señora Valdés. Mi hora de visita es mañana a la 1. No voy a llegar tarde». «No es sobre eso», dijo ella rápido. «Es el hospital, los quirófanos. El autoclave se ha quemado». Mateo soltó una risa seca, sin humor. «Vaya. Parece que las máquinas también me echan de menos». «Te pagaré», dijo ella, yendo al grano, sacando su chequera mental. «Te pagaré el triple de lo que ganabas por esa reparación, como consultor externo».
Nadie tiene que saberlo. Solo ven, arréglalo y te vas. Mateo la miró fijamente. Podría haberla mandado al diablo. Podría haberle dicho que se pudriera con su dinero. Pero pensó en Leo. Pensó en los medicamentos experimentales que no podía pagar. Pensó en la deuda. Y pensó también en los pacientes que necesitaban esas operaciones. No quiero su dinero sucio, dijo Mateo, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal por primera vez. Victoria sintió el calor que emanaba de su cuerpo, el olor a trabajo y a lluvia seca. Se quedó paralizada. Entonces, ¿qué quieres?, susurró ella, sintiendo que perdía el control de la negociación. Mateo la miró a los ojos, esos ojos grises y fríos, y vio el miedo detrás de ellos. Quiero que me deje entrar a ver a mi hijo cuando yo quiera, sin horarios, sin guardias. Quiero poder sostenerle la mano hasta que se duerma. Esa es mi tarifa. Victoria sabía que estaba rompiendo todas las reglas que ella misma había impuesto. Sabía que si la junta se enteraba, la destrozarían. Pero miró las manos de Mateo, esas manos capaces de construir y de salvar, y asintió levemente. Trato hecho, dijo. Pero entras por la puerta de servicio. Y si alguien pregunta, no existes. Yo nunca he existido para gente como usted, respondió Mateo, recogiendo sus guantes. Vamos, el autoclave no va a arreglarse solo. En ese momento, entre el polvo y el ruido de la ciudad, se selló un pacto peligroso. Victoria acababa de dejar entrar al lobo en el castillo, o quizás acababa de pedirle al guardián que volviera a salvarla, sin saber que el precio a pagar sería mucho más alto que una simple reparación mecánica. Sería su propio corazón blindado el que estaba a punto de ser desmantelado, pieza por pieza. Y si crees que Victoria fue cruel al despedirlo, espera a ver lo que sucede cuando descubra el secreto que Mateo guarda en su taquilla, y cómo una tormenta eléctrica pondrá a prueba no solo la electricidad del hospital, sino la vida de todos los que están dentro. Si estuvieras en el lugar de Mateo, ¿habrías aceptado volver a trabajar para la mujer que te humilló solo por ver a tu hijo? ¿O el orgullo te habría detenido? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la noche que se avecina en el Hospital San Judas va a ser muy larga y oscura. Fin da parte 1. La entrada de servicio del Hospital Metropolitano olía a lejía y basura húmeda, un contraste violento con el aroma a lavanda y aire acondicionado filtrado del vestíbulo principal, por donde Victoria solía entrar cada mañana. Esa noche, ella caminaba delante, sus tacones resonando con un eco metálico en el pasillo de hormigón, mientras Mateo la seguía un paso atrás, cargando su caja de herramientas personal, esa que había rescatado de su coche. No hablaban. El aire entre ellos estaba cargado, denso, como el cielo antes de una tormenta eléctrica. Victoria se sentía ridícula, una reina guiando a un mendigo por las catacumbas de su propio palacio, pero la necesidad era un látigo poderoso. Subieron por el montacargas, un ascensor industrial lleno de rayones y abolladuras que Mateo conocía mejor que las líneas de su propia mano. Cuando las puertas se abrieron en el piso de los quirófanos, el silencio era absoluto. No había pacientes allí a esa hora, solo la luz fría de los fluorescentes de emergencia y el parpadeo rojo de la alarma del autoclave averiado al fondo del pasillo estéril. «Tienes 2 horas antes de que llegue el equipo de limpieza de la madrugada», dijo Victoria, mirando su reloj de pulsera suizo, intentando recuperar esa barrera de frialdad que la protegía. «Si te ven, diré que has forzado la entrada». Mateo la miró, y por un segundo, una media sonrisa amarga cruzó su rostro cansado. «No se preocupe, jefa. Los fantasmas no dejan huellas». Se arrodilló frente a la máquina gigante, un monstruo de acero inoxidable que costaba más que todas las casas de su barrio juntas. Victoria se quedó allí, de pie, cruzada de brazos. Se suponía que debía irse a su oficina, pero algo la ató al suelo. Quería ver si era verdad. Quería ver si ese hombre era realmente un mago o solo un empleado insolente con suerte. Lo que vio en los siguientes 40 minutos la dejó sin aliento, aunque jamás lo admitiría. Mateo no abrió el manual técnico que el supervisor anterior había dejado tirado en el suelo. Ni siquiera lo miró. En su lugar, colocó la palma de su mano sobre el panel lateral del autoclave, cerró los ojos e inclinó la cabeza, como un médico auscultando el pecho de un paciente moribundo. Escuchaba la vibración residual, el zumbido eléctrico que para Victoria era ruido blanco, pero que para él era un lenguaje.
Luego, comenzó a trabajar. Sus manos, grandes y marcadas por el trabajo bruto de la construcción, se movían con una delicadeza sorprendente. Desmontó el panel frontal con rapidez, exponiendo las tripas de cables y circuitos quemados. No tenía los repuestos oficiales, esos que tardarían semanas en llegar desde Alemania. En su lugar, sacó de su caja un soldador portátil, un puñado de resistencias que parecían sacadas de una radio vieja y un trozo de cable de cobre grueso. Victoria observaba fascinada y horrorizada a la vez. «¿Qué estás haciendo?», preguntó cuando lo vio cortar un circuito de seguridad. «Eso anula la garantía». Mateo no levantó la vista. El humo del estaño subía en espirales azules alrededor de su cara. «La garantía no opera a la niña de apendicitis mañana a las 8, señora Valdés. Este circuito es redundante. Está diseñado para fallar y obligarles a comprar la placa entera. Es obsolescencia programada. Yo estoy haciendo un bypass directo al termostato analógico. Es más viejo, sí, pero no miente». Hubo un chasquido, una chispa azul, y luego el sonido suave de un ventilador que arrancaba. El panel de control pasó de rojo parpadeante a un verde fijo y tranquilizador. El autoclave comenzó a zumbar con un ritmo constante. Mateo se levantó, se limpió las manos en su pantalón de trabajo y la miró. «Listo. Puede esterilizar hasta las conciencias si quiere». Esa frase golpeó a Victoria en algún lugar profundo. Esterilizar las conciencias. Ella sabía que él se refería a ella, a su decisión de echarlo, a su obsesión por los números. Se quedaron solos en la sala de preoperación, con el zumbido de la máquina llenando el silencio. La tensión cambió de naturaleza. Ya no era solo profesional, era personal, íntima. Victoria se dio cuenta de que estaba a medio metro de un hombre que olía a esfuerzo, a lluvia y a algo más, algo humano y cálido que faltaba en su vida aséptica. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella, su voz perdiendo por un instante el tono de mando. «Podrías haberme dejado hundirme. Podrías haber dejado que los quirófanos cerraran». Mateo guardó su soldador despacio. «Porque aquí operan a niños, Victoria. Y porque mi hijo está 3 pisos más abajo. Si este hospital se hunde, él se hunde con usted. No lo hago por su dinero, ni por su reputación. Lo hago porque este edificio es lo único que mantiene a Leo vivo». Se miraron. Por primera vez, Victoria vio al hombre, o no al empleado. Vio la fatiga grabada en las arrugas de sus ojos, la ropa desgastada, la dignidad inquebrantable de alguien que ha perdido todo menos el propósito. Y Mateo la vio a ella. Vio que detrás del maquillaje perfecto y el traje de diseñador, había una mujer aterrada que cargaba el peso de un imperio sobre los hombros. Una mujer que probablemente no había recibido un abrazo sincero en años. «Usted es más pobre que yo, señora Valdés», dijo Mateo en voz baja, casi con lástima. «Tiene todo el dinero de esta torre, pero no tiene a nadie por quien morir. Y eso es una soledad muy fría». Victoria sintió ganas de abofetearlo y ganas de llorar, todo al mismo tiempo. La verdad era un cuchillo afilado. Dio un paso atrás, levantando sus muros defensivos de nuevo. «Vete», ordenó, aunque su voz temblaba. «Vete a ver a tu hijo. Tienes 1 hora». Mateo asintió y desapareció por el pasillo. Victoria se quedó sola frente a la máquina reparada, sintiéndose más vacía que nunca. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Mateo soldando cables con esa precisión amorosa se le repetía en la cabeza. ¿Cómo podía alguien tener tan poco y dar tanto? Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y clandestina. Oficialmente, Mateo era un extraño, un albañil que trabajaba en una obra cercana. Extraoficialmente, era el consultor fantasma del hospital. Cuando las luces de la UCI parpadeaban, Victoria le enviaba un mensaje de texto cifrado. Cuando la caldera del sótano amenazaba con estallar, Mateo aparecía por la puerta trasera a medianoche. Ella le dejaba sobres con dinero en efectivo en la guantera de su coche viejo. Dinero que él usaba íntegramente para comprar pañales especiales, cómics y zumos para Leo. No cruzaban muchas palabras, pero se creó una simbiosis. Él arreglaba el hospital físico. Ella, sin saberlo, empezaba a depender de él para mantener su mundo en pie. Y en esas noches de reparaciones furtivas, a veces compartían un café de máquina en la sala de espera vacía. Ella le preguntaba, con la excusa de la gestión, cómo mejorar el rendimiento del personal.
Él le decía: «Pregúnteles cómo están sus hijos, jefa. Un empleado que se siente persona trabaja el doble que uno que se siente número». Y Victoria, escéptica pero desesperada por resultados, empezó a intentarlo. Saludó a la recepcionista por su nombre. Preguntó al jefe de planta por su madre enferma. Y vio, con asombro, cómo el ambiente del hospital cambiaba sutilmente. La dama de hielo empezaba a descongelarse, gota a gota, gracias a los consejos de un hombre que dormía en un coche. Pero el destino es caprichoso y le gusta jugar con la ironía. Una tarde, mientras Victoria revisaba los expedientes de pediatría buscando justificar más recortes exigidos por la junta directiva, se topó con el archivo de Leo. Iba a pasarlo rápido, a tratarlo como un número más, pero una hoja de papel se deslizó de la carpeta y cayó al suelo. Era un dibujo. Victoria se agachó para recogerlo, molesta por el desorden, pero se congeló al verlo. No eran garabatos sin sentido. Era un dibujo detallado, con la perspectiva torpe pero colorida de un niño de 7 años. En el centro del papel había un castillo gris y triste. Alrededor, monstruos negros que parecían sombras. Pero en la torre más alta, brillando con una luz azul hecha con purpurina pegada, estaba ella. No había duda. El niño había dibujado su cabello rubio ceniza, su traje sastre azul oscuro, pero no la había dibujado con cara de enfado. Tenía una espada en una mano y un escudo en la otra. Debajo, con letras temblorosas, Leo había escrito: «La reina de hielo congela a los monstruos para que no entren en mi cuarto». Victoria se dejó caer en su silla, con el dibujo temblando en sus manos. Sintió un golpe físico en el pecho, una presión que le cortó la respiración. Ella, que había despedido al padre, que había amenazado con echar al hijo por falta de fondos, era la heroína de ese niño. Leo la había visto de lejos, con su aura intocable, y en su inocencia había decidido que su frialdad era un superpoder para protegerlo, no para dañarlo. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla y cayó sobre el papel, manchando la purpurina. Fue la primera vez que Victoria lloraba en el trabajo en 10 años. La culpa la golpeó como un maremoto. Estaba jugando a ser Dios con las vidas de personas que la veían como un ángel guardián. ¿En qué se había convertido? Esa misma tarde, la presión externa se intensificó. El teléfono rojo de su escritorio sonó. Era el representante del fondo de inversión mayoritario, un hombre sin rostro que hablaba desde Nueva York o Londres, a quien solo le importaban los márgenes de beneficio. La voz al otro lado fue clara y brutal. «Victoria, los números del ala de caridad son insostenibles. Tienes hasta fin de mes para cerrar la planta de Crónicos o la Junta pedirá tu cabeza. No es personal, son negocios. Cerrar la planta de Crónicos». Eso significaba trasladar a Leo y a otros 20 niños a hospitales públicos saturados, donde la atención sería mínima. Para un niño con la condición de Leo, el traslado era una sentencia de muerte. Victoria miró el dibujo sobre su escritorio. Miró la ciudad a través del cristal. Se encontraba en la encrucijada definitiva de su vida. Salvar su carrera, el legado de su padre y su posición de poder. O salvar a un niño que creía en ella. Si tú estuvieras en esa silla de cuero, con millones de dólares y tu reputación en juego, ¿qué habrías hecho? ¿Es justo sacrificar a uno para salvar la empresa que da trabajo a cientos? ¿O hay líneas que la ambición no debería cruzar jamás? Victoria tomó una decisión, pero no fue la que el fondo de inversión esperaba, ni la que Mateo hubiera imaginado. No podía detener el cierre del ala inmediatamente sin ser despedida, pero podía ganar tiempo, y podía luchar en las sombras. Abrió su cuenta bancaria personal, esa que acumulaba bonos y herencias que nunca tocaba porque no tenía en qué gastar. Hizo una llamada a un laboratorio farmacéutico en Suiza. Solicitó un envío urgente de un medicamento experimental, un tratamiento regenerativo que el seguro del hospital había denegado a Leo 3 veces por costo-efectividad. La factura era astronómica. Equivalía al precio de un coche deportivo de lujo. Victoria autorizó el pago sin pestañear. «¿A nombre de quién ponemos la donación, señora Valdés?», preguntó la voz al teléfono. «Anónimo», respondió ella tajante. «Que conste como una asignación aleatoria de un programa de caridad fantasma. Nadie puede saber que fui yo,
especialmente el padre. No quería la gratitud de Mateo. No quería que él pensara que lo hacía por él, o que estaba tratando de comprar su perdón. Lo hacía por el niño del dibujo. Lo hacía para demostrarse a sí misma que todavía quedaba algo humano dentro de la reina de hielo. Cuando los medicamentos llegaron 2 días después, la reacción en la planta de pediatría fue de incredulidad. Las enfermeras lloraban de alegría. Mateo, que había llegado para su visita clandestina, miraba los frascos con los ojos llenos de lágrimas, sin entender cómo un milagro así había ocurrido. Victoria lo observó desde las cámaras de seguridad de su oficina, con el corazón acelerado, sintiendo una satisfacción extraña y peligrosa, mucho más potente que cualquier éxito financiero. Estaba salvando una vida en secreto. Era adictivo, pero el secreto y la mentira son combustibles volátiles. Mateo, aunque agradecido, no era tonto. Sabía que los milagros no caen del cielo en un hospital privado. Comenzó a sospechar. Una noche, mientras arreglaba un cortocircuito en el falso techo del pasillo de administración, escuchó una conversación. Victoria estaba discutiendo con el director financiero. No me importa de dónde salga el dinero para el mantenimiento del generador, decía ella con voz tensa. Sácalo de mi bono anual si es necesario, pero quiero esos generadores revisados antes de que empiece la temporada de tormentas. Mateo, escondido entre las sombras del techo, sintió un escalofrío. Ella estaba renunciando a su dinero para arreglar el hospital. Ella, la mujer que lo había echado por dormir 5 minutos. La complejidad de Victoria lo confundía y lo atraía como un imán. Bajó de la escalera en silencio y la esperó en el parking, junto a su coche de lujo. Estaba lloviendo de nuevo, esa lluvia pesada y tropical que anuncia desastres. Cuando Victoria salió, se encontró a Mateo apoyado en su Mercedes, empapado, con los brazos cruzados. Ella se asustó por un segundo, llevando la mano al gas pimienta de su bolso. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás espiando?, preguntó a la defensiva. Mateo dio un paso adelante. No había agresividad en él, solo una curiosidad intensa. El medicamento de Leo, dijo él. Fueron 6 viales, cuestan $12,000 cada uno. No existe ningún programa fantasma, Victoria. He preguntado. Victoria se tensó. ¿Y qué insinúas? ¿Que fue usted?, dijo Mateo. No era una pregunta. Ella intentó negarlo. Intentó poner su máscara de desprecio. No digas tonterías. Yo no gasto mi dinero en causas perdidas. Leo no es una causa perdida, replicó él con suavidad, acortando la distancia. La lluvia les caía encima, borrando las diferencias de clase, de ropa, de estatus. Solo eran un hombre y una mujer bajo el agua. Y creo que usted tampoco lo es. Hubo un momento de silencio, solo roto por el sonido de la lluvia. Mateo levantó la mano, dudando, y con un gesto que requirió más valor que entrar en un edificio en llamas, le retiró un mechón de pelo mojado de la frente a Victoria. El contacto de sus dedos ásperos contra la piel fría de ella fue eléctrico. Victoria cerró los ojos, incapaz de moverse. Por un segundo, todo el poder, todo el dinero, todo el dolor del pasado desapareció. Solo existía el calor de esa mano. Ella se inclinó levemente hacia él, buscando instintivamente ese consuelo que se había negado durante años. Sus respiraciones se mezclaron. Estaban al borde del precipicio, a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Un beso allí, en ese parking oscuro, habría cambiado la historia. Pero el sonido de una sirena de ambulancia entrando a toda velocidad rompió el hechizo. Victoria abrió los ojos, horrorizada por su propia debilidad. Se apartó de Mateo como si quemara. «No te equivoques», dijo con la voz quebrada, retrocediendo hacia la seguridad de su coche. «No soy tu amiga, Mateo, y definitivamente no soy tu salvadora. Vuelve a tu trabajo». Entró en el coche y arrancó, dejando a Mateo solo bajo la lluvia. Pero mientras conducía, con las manos temblando sobre el volante, Victoria se tocó la frente, justo donde él la había acariciado. La piel le ardía. Se estaba enamorando del hombre que debía destruir para salvar su carrera. Y lo peor, o lo mejor, es que él estaba empezando a verla de verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que el tiempo para juegos emocionales se había acabado. La tormenta que azotaba la ciudad no era una lluvia normal. Los noticieros ya estaban emitiendo alertas rojas.
Un frente de tormenta eléctrica masiva se acercaba, uno capaz de colapsar la red eléctrica de toda la región. Y el Hospital Metropolitano de San Judas, con sus generadores viejos que Victoria había ordenado revisar pero no reemplazar por falta de tiempo, estaba en el ojo del huracán. Esa noche, mientras Leo dormía con sus nuevos medicamentos circulando por sus venas, el cielo se iluminó de blanco. Un rayo cayó sobre la subestación eléctrica a 2 manzanas de distancia. La ciudad entera se sumió en la oscuridad. En el hospital, las luces parpadearon y murieron. Silencio. 1 segundo. 2 segundos. Se suponía que los generadores debían arrancar automáticamente. Se escuchó un tosido mecánico, un intento de arranque. Y luego, nada. El silencio se mantuvo, pesado y mortal. En la oscuridad de la UCI pediátrica, los respiradores dejaron de zumbar y comenzaron a pitar. La alarma de batería baja empezó a sonar en 20 habitaciones a la vez. Victoria, en su apartamento, vio cómo las luces de la ciudad se apagaban y su teléfono comenzó a vibrar con la llamada de emergencia del hospital. Mateo, que dormía en su coche frente al edificio, se despertó de golpe al ver que la torre de cristal se convertía en una tumba negra. El caos había llegado, y esta vez, no bastaría con dinero para arreglarlo. Se necesitaría sangre. ¿Alguna vez has sentido que la vida te da una segunda oportunidad justo antes de intentar quitártelo todo? Mateo y Victoria están a punto de enfrentarse a la noche más larga de sus vidas. Si tú fueras Mateo, sabiendo que los generadores han fallado, y tu hijo depende de una máquina, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Entrarías al sótano inundado sabiendo que es una trampa mortal? No te pierdas lo que viene, porque la decisión que tomará el mago cambiará este hospital para siempre. Suscríbete si quieres saber si el amor puede sobrevivir a la oscuridad total. Fin da parte 2. La oscuridad en un hospital no es simplemente la ausencia de luz. Es la presencia tangible del pánico. Cuando el suministro eléctrico principal cayó, el edificio pareció contener la respiración por un segundo eterno. Mateo, desde su coche, vio cómo la torre de cristal se apagaba planta por planta, como si una mano gigante hubiera bajado un interruptor maestro. Su corazón dio un vuelco doloroso. Sabía exactamente lo que eso significaba. Los respiradores tenían baterías internas, sí, pero eran viejas, como todo en ese lugar. Baterías que durarían, en el mejor de los casos, 20 minutos. 20 minutos antes de que los pulmones de Leo y de otros niños dejaran de recibir aire. Mateo no esperó. Salió del coche corriendo, cruzando la calle inundada, ignorando los charcos que le llegaban a los tobillos, y la lluvia que caía como metralla helada. Entró al vestíbulo principal chocando con la gente que intentaba salir. Era un caos de linternas de móviles, gritos de enfermeras pidiendo calma y camilleros intentando mover equipos manualmente. Mateo no se detuvo. Su mente de técnico trabajaba a 1000 por hora, visualizando el esquema eléctrico del edificio. Si los generadores no habían arrancado en los primeros 10 segundos, significaba que el fallo no era automático, era mecánico o catastrófico. Tenía que llegar al sótano. Tenía que llegar a las tripas de la bestia. Mientras tanto, Victoria conducía su Mercedes a una velocidad suicida por las calles anegadas, esquivando coches parados y ramas caídas. El teléfono en el manos libres era un griterío de reportes de crisis. Directora, la UCI está con baterías de respaldo. El generador 1 está muerto. El generador 2 está inundado. Tenemos 15 minutos de autonomía. La voz del jefe de guardia temblaba. Victoria colgó y apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La culpa la golpeaba con cada latido. Ella había pospuesto el reemplazo de esos generadores. Ella había firmado la orden de mantenimiento preventivo, en lugar de la compra de equipos nuevos para ahorrar presupuesto y contentar a la Junta. Ahora, esa decisión contable se medía en vidas humanas. La imagen de Leo, dibujándola como una heroína protectora, le quemaba la conciencia. «No soy una heroína», susurró entre dientes, con lágrimas de rabia empañándole la vista. «Soy una asesina contable». Llegó al hospital, derrapando en la entrada de urgencias. Saltó del coche dejando la puerta abierta y corrió hacia adentro, empapándose su traje de seda en segundos. El vestíbulo era una escena de guerra, pero entre la multitud, vio una figura familiar que se abría paso contra la corriente,
hacia las escaleras de servicio que bajaban al sótano. Era Mateo. Victoria corrió tras él, gritando su nombre, pero el estruendo de los truenos y el pánico general se tragaban su voz. Lo alcanzó justo en la puerta metálica que daba a las escaleras de mantenimiento. Él estaba forzando la cerradura electrónica, que estaba bloqueada por falta de energía, usando una barra de hierro. ¡Mateo!, gritó ella, agarrándolo del brazo mojado. Él se giró, con los ojos desorbitados, llenos de una determinación aterradora. «¡Tengo que bajar!», rugió él, intentando soltarse. «Los generadores no arrancan. Tengo que hacer el bypass manual». «Es una locura», gritó Victoria, sacudiéndolo. «El sótano está en zona inundable. Si el agua ha entrado y tocas esos paneles, te vas a electrocutar. Los bomberos están en camino». «Los bomberos tardarán media hora con este tráfico», le gritó Mateo en la cara, iluminado solo por la luz de emergencia roja que parpadeaba sobre la puerta. «Leo no tiene media hora. Ninguno de ellos la tiene. Las baterías de la UCI están al 30%. Lo sé porque yo las revisé la semana pasada, aunque no debía. Están viejas, Victoria. Se van a apagar». Victoria se quedó helada. Él tenía razón. Ella lo sabía. Miró hacia arriba, hacia la oscuridad de los pisos superiores donde los niños luchaban por respirar. Y luego miró hacia abajo, hacia la negrura del hueco de la escalera de donde subía un olor a humedad y ozono. «Voy contigo», dijo ella. No fue una oferta, fue una sentencia. Mateo la miró, sorprendido por un segundo, pero no tenía tiempo para discutir. «Si vienes, haces lo que yo diga, y me iluminas, no tocas nada metálico». Rompió la cerradura con un último golpe seco, y la puerta se abrió con un gemido de metal. El ruido del agua corriendo abajo era ensordecedor. Bajaron las escaleras de hormigón corriendo, sus pasos resonando como disparos. A medida que descendían, el agua empezó a cubrirles los zapatos, luego los tobillos. Al llegar al último rellano, el agua les llegaba a las rodillas. Estaba helada y sucia, mezcla de lluvia y desbordamiento de alcantarillas. El cuarto de generadores era una caverna de sombras. Mateo encendió una linterna potente que llevaba en el cinturón. El haz de luz reveló el desastre. El agua negra cubría el suelo, lamiendo la base de los enormes generadores diésel, que permanecían en silencio, como gigantes dormidos. Mateo vadeó el agua hacia el panel de control principal, situado en una pared al fondo. Victoria lo siguió, levantando su teléfono para añadir luz, sintiendo el terror helado subiéndole por las piernas. «¡Maldita sea!», gritó Mateo al llegar al panel. «El sistema de arranque automático se ha cortocircuitado por la humedad. Está frito». Golpeó el metal con frustración. El agua seguía subiendo. Ya les llegaba casi a la cintura. «¿Qué hacemos?», preguntó Victoria, su voz temblando por el frío y el miedo. Mateo se giró hacia ella. Su rostro estaba pálido, iluminado desde abajo por el reflejo de la luz en el agua oscura. Parecía un espectro. «Hay una forma», dijo, y su voz sonó extrañamente tranquila. «Puedo puentear la entrada de alta tensión de la red externa directamente al distribuidor interno, saltarnos los fusibles quemados y los transformadores de seguridad. Si conecto los cables de la acometida principal manualmente, puedo forzar la corriente al edificio». Victoria entendió lo suficiente de electricidad para saber lo que eso significaba. «Mateo, eso es 0 voltios», susurró horrorizada. «Estás metido en el agua. Si haces ese puente y hay una fuga de corriente, eres el cable a tierra. Te vas a freír». Mateo asintió. No había miedo en sus ojos, solo una aceptación triste y profunda. «Si no lo hago, se mueren. Leo se muere». Empezó a abrir la caja de la acometida principal con un destornillador aislado. Las chispas saltaron, cayendo al agua con un siseo amenazante. «¡No!», gritó Victoria, agarrándolo del hombro. «Tiene que haber otra manera. Esperemos a los bomberos». Mateo se detuvo y la miró. En medio de ese infierno de agua y oscuridad, con la muerte rondando en cada cable pelado, él hizo algo que Victoria jamás olvidaría. Levantó su mano mojada y le acarició la mejilla. Fue un toque suave, breve, pero cargado de todo lo que no se habían dicho. De la rabia, del perdón y de ese amor extraño que había nacido entre escombros y desprecios. «Victoria», dijo él,
usando su nombre de pila por primera vez sin ironía ni formalidad. Usted es una buena gerente. Sabe calcular riesgos. Calcule esto. Una vida contra 100. Es un buen negocio. Luego, su expresión se endureció. Váyase. Suba ahora mismo. Necesito que alguien verifique que la carga llega a la UCI. Y necesito que alguien cuide a Leo si esto sale mal. Victoria negó con la cabeza, llorando abiertamente ahora. No te voy a dejar aquí. Vete, gritó él con una fuerza que la hizo retroceder. Sube y cuida a mi hijo. Es lo único que te he pedido en la vida. Hazlo. El grito de Mateo resonó en las paredes de hormigón. Victoria sintió que se rompía por dentro. Sabía que él tenía razón. Alguien tenía que estar arriba. Alguien tenía que asegurarse de que el sacrificio valiera la pena. Dio un paso atrás, sollozando, y luego se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, tropezando en el agua, sintiendo que estaba abandonando su propia alma en ese sótano oscuro. Mientras subía los escalones de 2 en 2, escuchó a Mateo detrás de ella, murmurando algo mientras manipulaba los cables gruesos como serpientes negras. No escuchó una oración. Escuchó que le hablaba a Leo. Aguanta, campeón. Papá va a encender la luz. Victoria llegó al 3er piso, a la UCI pediátrica, sin aliento, empapada y temblando. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por las linternas de las enfermeras que corrían de una cama a otra, ventilando a los niños manualmente con bolsas de resucitación. El sonido era desgarrador. El jadeo de los pequeños, el llanto contenido del personal. Victoria corrió a la habitación 304. Allí estaba Leo. Una enfermera joven bombeaba aire en sus pulmones rítmicamente, con cara de agotamiento extremo. El monitor cardíaco, alimentado por la última reserva de batería, mostraba una línea irregular y débil. Se está apagando, señora directora, dijo la enfermera con lágrimas en los ojos. La batería está al 2%. Victoria se lanzó al lado de la cama. Agarró la mano fría de Leo. No, susurró. Tu papá lo está arreglando. Aguanta, Leo. Tu papá es un mago. Miró el reloj de la pared, que estaba detenido a la hora del apagón. El tiempo real parecía haberse disuelto. Cada segundo era una agonía. Abajo, en el sótano, Mateo tenía los 2 cables principales en sus manos. Eran gruesos, pesados, vibrando con la potencia latente de la red eléctrica de la ciudad que intentaba entrar, pero encontraba el camino bloqueado. Tenía que unirlos físicamente a las barras conductoras, y tenía que mantenerlos allí el tiempo suficiente para que los contactores magnéticos se cerraran. Sabía que sus botas de goma y sus guantes aislantes eran su única protección. Y sabía que estaban mojados. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Cerró los ojos. Visualizó la cara de Leo riendo. Visualizó a su esposa esperándolo. Y visualizó a Victoria, la reina de hielo que había empezado a derretirse. Hágase la luz, susurró, y empujó los cables contra las barras de cobre. El estruendo fue inmediato y brutal. Un arco eléctrico azul y cegador iluminó el sótano como si hubiera explotado una estrella. El zumbido de millones de voltios llenó el aire, un rugido que hizo vibrar los cimientos del edificio. Arriba, en la habitación 304, las luces del techo parpadearon violentamente una vez, 2 veces, y luego se encendieron con una intensidad cegadora. El zumbido familiar de los compresores de aire, de los monitores, de las bombas de infusión, regresó de golpe. El respirador de Leo soltó un pitido agudo y retomó su ritmo mecánico. Fss, clic, fss, clic. «Ha vuelto», gritó la enfermera, llorando de alivio. «Tenemos energía. Signos vitales estabilizándose». Victoria sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi se desmaya. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, besando la mano de Leo. «Lo hizo», sollozó. «Lo hizo». Pero entonces, la realidad la golpeó. La luz había vuelto, pero el sistema de intercomunicación emitió un chasquido estático y luego silencio. No hubo llamada desde mantenimiento confirmando el restablecimiento. No hubo mensaje de Mateo. Y entonces, las luces parpadearon levemente una vez más, como si la fuente de energía hubiera sufrido un golpe. El corazón de Victoria se detuvo. Se levantó de golpe, con el pánico agarrándole la garganta con garras de hielo. «Quédese con él», le ordenó a la enfermera. Salió corriendo de la habitación.
empujando a los médicos que celebraban en el pasillo. Corrió hacia el ascensor, pero estaba reiniciándose. Corrió hacia las escaleras. Bajó los 3 pisos volando, casi cayendo, gritando el nombre de Mateo. Llegó al sótano. El agua había bajado un poco gracias a que las bombas de drenaje habían arrancado automáticamente con la vuelta de la energía. Pero el olor en el aire la detuvo en seco. No olía solo a humedad. Olía a ozono quemado. Y a algo más orgánico. Algo que cualquier persona reconoce instintivamente y teme. La puerta del cuarto de generadores estaba abierta. Había humo saliendo de dentro. Victoria entró, vadeando el agua que quedaba, tosiendo por el humo acre. La linterna de Mateo seguía encendida, flotando en el agua, proyectando sombras erráticas en las paredes ennegrecidas por el fogonazo eléctrico. Y allí, junto al panel principal, medio sumergido en el agua oscura, estaba él. Mateo estaba tumbado boca arriba. Su cuerpo inerte flotaba con una quietud antinatural. Su uniforme gris estaba chamuscado en el pecho y los brazos. Sus manos, esas manos mágicas que arreglaban juguetes y salvaban vidas, estaban negras, quemadas por la descarga que había canalizado para salvarlos a todos. ¡No! El grito de Victoria fue un aullido animal, desgarrador, que resonó en la caverna de hormigón. Se lanzó al agua sucia sin importarle nada. Agarró a Mateo por los hombros y tiró de él, sacando su cabeza del agua. Su rostro estaba pálido, tranquilo, con los ojos cerrados como si durmiera. «¡Mateo! ¡Mateo! ¡Despierta!», le gritó, golpeándole suavemente la cara, luego más fuerte. «No me hagas esto. No te atrevas a dejarme sola con esto». Buscó el pulso en su cuello. Sus dedos temblaban tanto que no podía sentir nada. Apoyó la oreja en su pecho mojado y quemado. Silencio. No había latido. El mundo de Victoria se derrumbó. Todo el dinero, todo el poder, todos los trajes de seda y las reuniones de la junta directiva, todo se desvaneció. En ese momento, ella no era la directora general. Era solo una mujer sosteniendo el cuerpo del hombre que amaba en un sótano inundado. Sí, lo amaba. Se dio cuenta en ese instante devastador, con la brutal claridad que solo la muerte otorga. Lo amaba por su sacrificio, por su bondad terca, por cómo la había mirado cuando nadie más la veía. «¡Ayuda!», gritó hacia la puerta vacía, con la voz rota. «¡Alguien ayúdeme!». Comenzó a hacerle RCP allí mismo, en el agua. Entrelazó sus manos sobre el pecho de Mateo y empujó. 1, 2, 3, 4. «Vamos, Mateo, vamos». Le insufló aire en la boca, sintiendo el sabor a ceniza y lluvia. Empujó de nuevo. Sus costillas crujieron bajo la fuerza de su desesperación. «No te vas a morir hoy», jadeaba ella entre compresiones. «No te di permiso. Vuelve. Vuelve con tu hijo». Los minutos pasaban. O quizás eran horas. Victoria perdió la noción del tiempo. Solo existía el ritmo frenético de sus brazos y el silencio obstinado del corazón de Mateo. Finalmente, escuchó pasos corriendo en la escalera. Luces de linternas, voces. «Aquí, aquí abajo», gritó ella sin dejar de bombear. Un equipo de paramédicos y bomberos irrumpió en la sala. La apartaron suavemente pero con firmeza. «Señora, déjenos trabajar, apártese». «No tiene pulso», gritó ella mientras la arrastraban hacia atrás. «Hagan algo, traigan el desfibrilador». Vio cómo le cortaban la camisa quemada. Vio cómo le colocaban las palas en el pecho. «Cargando a 200. ¡Despejen!». El cuerpo de Mateo se arqueó violentamente con la descarga. Cayó de nuevo al agua. Sin ritmo, subiendo a 300. «¡Despejen!». Otro golpe. Victoria se mordió el puño para no gritar, con las lágrimas mezclándose con el agua sucia que le cubría la cara. «¡Vamos, maldita sea!», gritó el paramédico. «Tenemos ritmo», gritó otro de repente, mirando el monitor portátil. «Débil y filiforme, pero hay ritmo. Vamos, hay que sacarlo de aquí ya». Lo cargaron en una camilla rígida y salieron corriendo escaleras arriba. Victoria lo siguió, tropezando, agarrándose a la barandilla para no caer. Subieron al vestíbulo principal, que ahora estaba iluminado y lleno de actividad. La gente se apartaba al ver pasar la camilla con el hombre quemado y a la directora general detrás, empapada, sucia, descalza y con la mirada de una loca. Lo metieron en el ascensor de trauma directo al quirófano de quemados. Victoria intentó entrar con ellos,
pero un médico la detuvo en la puerta de la zona estéril. Victoria, no puedes pasar, le dijo el jefe de cirugía, poniéndole las manos en los hombros. Está muy grave. Tiene quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo y daño cardíaco severo por la electrocución. Vamos a hacer todo lo posible, pero prepárate para lo peor. La puerta se cerró en su cara. Victoria se quedó sola en el pasillo blanco, bajo la luz fluorescente que Mateo había devuelto a la vida. Se miró las manos. Estaban manchadas de hollín y del agua del sótano. Se miró en el reflejo de una ventana. Parecía un fantasma. Se dejó deslizar por la pared hasta el suelo, abrazándose las rodillas. Había salvado el hospital. Había salvado a Leo. Pero el precio había sido el hombre que le había enseñado a sentir de nuevo. ¿Vale la pena ganar el mundo si pierdes el alma? Esa frase bíblica le resonaba en la cabeza. La espera fue una tortura. Las horas se arrastraban. Victoria no se movió del suelo del pasillo. Las enfermeras le trajeron una manta y café, pero ella no tocó nada. Su mente estaba en un bucle de recuerdos. La primera vez que lo vio durmiendo junto a Leo, la forma en que arregló el autoclave, la caricia en su mejilla en el sótano. Cada recuerdo era una puñalada. Al amanecer, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano salió, quitándose la mascarilla con gesto cansado. Victoria se levantó de un salto, con las piernas entumecidas. ¿Está vivo?, preguntó, su voz apenas un susurro. El médico asintió lentamente. Está vivo. Es un milagro que su corazón haya aguantado esa descarga. Es un hombre muy fuerte, Victoria. Pero está en coma inducido. El daño en los tejidos es extenso. Las próximas 48 horas son críticas. Si pasa la infección y el fallo renal, podría sobrevivir. Podría. Esa palabra era un abismo. Pero era mejor que murió. Victoria asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Quiero verlo, dijo. Ahora no. Lo están trasladando a la UCI de quemados. Ve a cambiarte, Victoria. Estás en shock. No me voy a ir, dijo ella con esa voz de acero que había vuelto, pero ahora templada por el fuego. Voy a ir a ver a su hijo. Alguien tiene que decirle a Leo que su papá es un héroe. Subió a la planta de pediatría. Entró en la habitación 304. Leo estaba despierto, mirando la lluvia que ya amainaba por la ventana. Se giró al verla entrar. Se sorprendió al ver a la reina de hielo, en ese estado lamentable, sucia y despeinada. ¿Dónde está mi papá?, preguntó el niño con esa intuición terrible que tienen los enfermos. Las luces se apagaron y luego volvieron. ¿Fue él? Victoria se acercó a la cama. Se sentó en la silla de plástico, la misma silla donde ella había encontrado a Mateo durmiendo aquel primer día. Tomó la mano pequeña de Leo. Sí, Leo. Fue él. Tu papá trajo la luz, le dijo con la voz temblorosa pero firme. Tu papá luchó contra los monstruos de la oscuridad y ganó. Pero se cansó mucho en la batalla. Ahora tiene que dormir un tiempo para recuperar su magia. Leo la miró con sus ojos grandes y serios. ¿Está herido? Un poco, admitió Victoria. Pero yo voy a cuidarlo. Te prometo que voy a cuidarlo como él te cuida a ti. Leo asintió, aceptando la promesa. Y entonces, hizo algo que terminó de romper y reconstruir el corazón de Victoria. Sacó de debajo de su almohada su dibujo, el de la reina de hielo, y se lo extendió. Ten, dijo, para que te proteja a ti también. Victoria tomó el papel arrugado como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y allí, sentada en la silla de un padre pobre, la millonaria directora general entendió que la verdadera riqueza no estaba en los bancos, sino en esa habitación de hospital. Y juró, por su vida, que no dejaría que Mateo muriera, aunque tuviera que vender el hospital entero para salvarlo. La batalla por la vida de Mateo apenas comenzaba. Y Victoria estaba a punto de descubrir que los enemigos no eran solo médicos. La junta directiva ya estaba preparando su despido por conducta negligente y arriesgar los activos de la empresa. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. La dama de hielo había muerto en el sótano. Ahora había nacido una leona. ¿Qué harías tú si la persona que te salvó la vida estuviera muriendo por ello y el mundo intentara impedirte ayudarlo? Suscríbete para ver el desenlace final de esta historia, porque Victoria va a declarar la guerra total y no va a dejar prisioneros.
Fin da parte 3. La guerra contra la junta directiva no se libró con abogados ni con correos electrónicos corporativos. Se libró en el vestíbulo de mármol del Hospital Metropolitano, a la vista de todos. 3 días después del accidente, mientras Mateo seguía luchando por su vida en la UCI de Quemados, conectado a más tubos de los que Victoria podía contar sin marearse, los miembros del Consejo de Administración llegaron como buitres oliendo la sangre. Hombres de trajes grises, con maletines de piel y miradas vacías, que veían el incidente del sótano no como un acto heroico, sino como un pasivo financiero. Querían culpar a Victoria de la negligencia en el mantenimiento de los generadores y usar a Mateo como chivo expiatorio, alegando que un empleado no autorizado había manipulado imprudentemente la red eléctrica, causando daños millonarios a la infraestructura. Victoria los interceptó antes de que pudieran llegar a la sala de reuniones. No llevaba su habitual traje sastre. Llevaba unos vaqueros, una camiseta blanca sencilla y el pelo recogido en una coleta práctica. Llevaba 3 noches durmiendo en la silla de la habitación de Mateo, y sus ojos tenían sombras oscuras, pero brillaban con una intensidad peligrosa. Señores, dijo, plantándose en medio del pasillo, bloqueándoles el paso. Si buscan al culpable, soy yo. Pero si buscan a quien salvó su inversión de convertirse en un cementerio, está en la 3ª planta, debatiéndose entre la vida y la muerte. El presidente de la Junta, un hombre calvo y arrogante llamado señor Vargas, soltó una risa despectiva. Victoria, por favor. Estás emocionalmente comprometida. Has permitido que un operario de mantenimiento destruya la acometida principal. El seguro no cubrirá esto. Estás despedida. Y ese hombre será demandado por daños y perjuicios en cuanto despierte, si es que despierta. Esa fue la gota que colmó el vaso. Victoria no gritó. Se acercó a Vargas hasta invadir su espacio personal, con una calma que heló la sangre de los presentes. Si tocan a Mateo, dijo en voz baja, pero audible para todo el vestíbulo, que se había quedado en silencio. Si se atreven a enviar un solo abogado a su habitación, voy a filtrar a la prensa todos los correos electrónicos donde ustedes me ordenaron recortar el presupuesto de mantenimiento de los generadores para aumentar sus dividendos trimestrales. Tengo las copias. Tengo las grabaciones de las llamadas. El mundo sabrá que ustedes prefirieron ahorrar en diésel antes que garantizar la vida de los pacientes de la UCI. Vargas palideció. Sabía que era verdad. Sabía que un escándalo así hundiría las acciones y los llevaría a la cárcel por negligencia criminal. Eso es chantaje, Victoria, siseó. No, respondió ella con una sonrisa fría. Es una negociación agresiva. Y estas son mis condiciones. Retiro de todos los cargos contra Mateo. Cobertura médica vitalicia completa para él y para su hijo Leo, pagada por el hospital. Y mi renuncia inmediata a todos mis bonos y acciones, que pasarán a formar un fondo de caridad permanente para familias sin recursos. A cambio, yo me quedo como directora, pero con autonomía total. O firman ahora, o llamo a la CNN que está aparcada fuera, esperando una declaración sobre el apagón. Fue un jaque mate brillante. Los miembros de la Junta se miraron entre ellos, derrotados por la misma avaricia que los movía. Firmaron el acuerdo allí mismo, sobre una camilla vacía en el pasillo, humillados por la mujer que creían controlar. Victoria vio cómo se marchaban, derrotados, y sintió que por primera vez en su vida, el poder servía para algo bueno. Pero la verdadera batalla no estaba en los papeles, sino en el cuerpo de Mateo. Las semanas siguientes fueron un calvario lento y doloroso. Victoria dividía su tiempo entre dirigir el hospital con una nueva filosofía, primero el paciente, luego el dinero, y la habitación de la UCI. Se convirtió en una experta en lecturas de monitores, en niveles de creatinina y en injertos de piel. Leía a Mateo en voz alta, aunque él estuviera inconsciente. Le leía los informes de ingeniería del nuevo sistema eléctrico que estaban instalando. Le contaba cómo Leo estaba mejorando gracias al tratamiento experimental. Y le confesaba cosas que nunca le había dicho a nadie. Le contó sobre su prometido muerto, sobre su esterilidad, sobre el miedo atroz a quedarse sola. Leo también se convirtió en parte del paisaje de la UCI. Victoria consiguió un permiso especial para que el niño pudiera visitar a su padre en silla de ruedas, debidamente protegido. Ver a Leo sosteniendo la mano vendada de su padre inconsciente era una imagen que rompía el corazón de cualquiera. «Papá, despierta»,
le susurraba el niño. La reina de hielo ya echó a los monstruos. Ya puedes despertar. Y un martes por la tarde, 42 días después del accidente, el milagro ocurrió. No fue como en las películas, con un despertar súbito y lúcido. Fue un gemido, un movimiento espasmódico de los dedos, y luego los ojos de Mateo se abrieron lentamente, desenfocados y llenos de confusión. Victoria estaba allí, dormitando en la silla. El sonido del monitor cardíaco acelerándose la despertó. Se lanzó sobre la cama. ¿Mateo?, preguntó con el corazón en la garganta. Él parpadeó, tratando de enfocarla. Su garganta estaba seca y rasposa por el tubo que le acababan de retirar hacía unos días para hacerle una traqueotomía temporal. Victoria, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Ella rompió a llorar, besándole la frente, las mejillas, sin importarle las cicatrices, sin importarle nada. Estoy aquí, tonto, lo lograste. Mateo intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. ¿Leo?, preguntó. Está bien, está perfecto. Está esperándote, le aseguró ella, acariciándole el pelo que empezaba a crecer de nuevo. Mateo cerró los ojos, aliviado, y luego volvió a abrirlos, mirándola con una intensidad que la atravesó. Te quedaste, dijo. No era una pregunta, era una constatación maravillosa. No me voy a ir a ninguna parte, prometió ella. Nunca más. La recuperación fue larga y brutal. Mateo tuvo que aprender a caminar de nuevo, tuvo que someterse a múltiples cirugías de injerto de piel en el pecho y los brazos. Hubo días de dolor insoportable, días de depresión donde se sentía un inútil, un monstruo lleno de cicatrices. Pero Victoria no le permitió rendirse. Ella era su roca. Lo obligaba a levantarse, lo desafiaba, lo empujaba con esa terquedad de ejecutiva que ahora usaba para la rehabilitación. Y Leo era su luz. El niño le leía cuentos mientras él hacía sus ejercicios de fisioterapia, invirtiendo los roles de cuidador y cuidado. 6 meses después, el Hospital Metropolitano de San Judas era irreconocible. No por fuera, la fachada seguía siendo la misma torre de cristal, pero por dentro, el alma del edificio había cambiado. El personal sonreía. Los pacientes eran tratados por sus nombres, no por sus números de seguro. Y en el vestíbulo principal, había una placa de bronce discreta pero significativa que decía: a los héroes anónimos que mantienen la luz encendida. Esa mañana de primavera era especial. Era el día del alta definitiva de Mateo. Victoria lo esperaba en la entrada, vestida no con un traje de negocios, sino con un vestido ligero de color azul, el mismo color que Leo había usado para dibujarla en su castillo. Mateo salió caminando por su propio pie, aunque apoyado en un bastón elegante de madera negra. Cojeaba un poco, y las cicatrices de quemaduras asomaban por el cuello de su camisa, marcas de guerra que llevaba con orgullo. A su lado caminaba Leo, que había crecido y ganado peso, con las mejillas sonrosadas gracias al tratamiento que Victoria había garantizado de por vida. Cuando Mateo llegó a la puerta giratoria, se detuvo, miró el edificio. Ya no lo veía como una prisión de deudas, ni como el lugar que casi lo mata, lo veía como el lugar donde había vuelto a nacer. Victoria se acercó a él. No se dijeron nada. No hacía falta. Él soltó el bastón un momento y le tomó la mano. Sus dedos entrelazados eran un mapa de historias. La mano suave y cuidada de ella, y la mano fuerte, callosa y marcada de él. ¿Listo para ir a casa, jefe de infraestructura?, preguntó ella con una sonrisa cómplice. Sí, le había dado el puesto oficialmente, con un sueldo que le permitiría comprar una casa de verdad, con jardín para Leo. Listo, jefa, respondió él guiñándole un ojo. Pero primero, creo que me debes ese café que nunca nos tomamos tranquilos. Salieron juntos al sol de la mañana. No era un final de cuento de hadas perfecto. Mateo tendría dolores crónicos cuando cambiara el tiempo. Victoria seguiría teniendo pesadillas con el sótano inundado. Pero tenían algo que el dinero no podía comprar y que la pobreza no podía destruir. Se tenían el uno al otro. Eran una familia forjada en el fuego y el agua, unida por cicatrices y promesas cumplidas. Mientras caminaban hacia el coche, Leo corrió delante, persiguiendo una paloma. Mateo miró a Victoria, y deteniéndose en medio de la acera, la besó. Fue un beso lento, profundo, a plena luz del día,
sin importarle quién mirara. Fue el beso de un hombre que ha vuelto de la muerte para reclamar a la mujer que lo trajo de vuelta. Gracias, le susurró ella contra sus labios. ¿Por qué? Preguntó él. Por enseñarme que el corazón también es un músculo que necesita ejercicio, respondió ella. El coche se alejó, perdiéndose en el tráfico de la ciudad, dejando atrás el hospital que seguía funcionando, con sus luces encendidas y sus máquinas zumbando, custodiado ahora por un nuevo equipo de mantenimiento que sabía que, en ese sótano, un hombre había desafiado a la muerte por amor. Y así termina la historia de la jefa y el padre pobre. O tal vez, así empieza su verdadera vida. Nos enseña que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Que el poder no está en mandar, sino en servir. Y que el amor, cuando es verdadero, es la única energía que nunca se apaga, ni siquiera bajo el agua. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees en las segundas oportunidades y en que los héroes no llevan capas sino cicatrices, comparte este vídeo. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Victoria? ¿Habrías arriesgado tu imperio por un amor imposible? Suscríbete al canal para más historias que te harán creer, llorar y sobre todo, sentir. Hasta la próxima. Fim do roteiro.